Buenos días, siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos. Estamos estudiando la bella epístola del apóstol Pablo a los hermanos en Filipos y estamos en la parte que corresponde a la paz. Es la paz que sobrepasa a todo entendimiento. Hemos visto de este estudio una parte nada más, basado en el capítulo 4, versos 4 hasta el 7. Y estamos hablando, o hemos hablado acerca del regocijo en el Señor, de la relación que debe de haber con los demás. Y ahora vamos a continuar en el sentido de no estar afanosos, y esto está basado básicamente en el versículo 6. Este mandamiento del apóstol Pablo podemos decir que es casi escandaloso, porque nos habla que por nada estéis afanosos. Hay una versión que dice que no se preocupe por nada. Y claro, vamos a ver el punto de vista espiritual que el apóstol Pablo estaba manifestando acá. Podemos hacernos nosotros varias interrogantes. Una de ellas, no preocuparse. Otra sería decir, no es la preocupación una parte aceptada de la vida. Entonces podemos decir un momento, ¿cómo es posible esta situación que estamos viendo? Es decir, que todos tenemos tanto de qué preocuparnos. Nuestras familias, nuestros trabajos, nuestra salud, innumerables situaciones, asuntos molestos que nos afectan a todos los días. ¿Ve? Hay, por ejemplo, 3 clases de personas en esta vida desde este punto de vista que estamos estudiando. Las que tienen problemas, las que han tenido problemas y las que van a tener problemas. Uno podría decir, mire, yo no tengo problemas ahorita, yo vivo una vida feliz, una vida tranquila, pero de repente viene un problema. Es lo que en el campo escritural se conoce como las pruebas que sobrevienen a nuestras vidas repentinamente y que el escritor Santiago lo desarrolla en una forma verdaderamente muy completa. Entonces, si esto es así, no puede ser que el apóstol Pablo haya dado a entender que no debemos preocuparnos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Repasemos el versículo una vez más. Sí, todavía, hermanos, nos está diciendo lo mismo, y ahí está escrito. El Espíritu Santo lo dejó escrito para los hermanos en Filipos y para nosotros. Dice, por nada estéis afanosos. Y lo vamos a desglosar en base al aspecto puramente espiritual. ¿Por qué es que mandó el apóstol Pablo a los filipenses no preocuparse? ¿Acaso tomaba a la ligera los problemas de ellos? ¿O no solo vemos esta situación así de esta manera? Entonces yo puedo decir que no. El apóstol Pablo
solo deseaba que supieran que por más grandes que fueran los problemas de ellos, Dios es más grande que los problemas. Dios es más grande que los problemas. Entonces, la preocupación es un pecado porque indica una falta de confianza en nuestro Padre Celestial para ayudarnos a enfrentar nuestras dificultades y para ayudarnos a sobrevivir a cualquier crisis que pueda sobrevenir en la vida. Hay una larga descripción que tenemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, lo vamos a leer. Mateo capítulo 6, vamos a leer desde los versos 25 hasta el 33. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta es una realidad. No lo digo en el sentido de soberbia o de ufanarme. No lo digo en ningún sentido. Pero yo, al menos yo no recuerdo un día haber no comido. Yo recuerdo una vez cuando quizás tendría 12, 13 años, que mi madre nos acostumbró que todos los días en el almuerzo comíamos carne, y ese día no había carne, solo nos dio frijoles y arroz, y nos sentimos mal. Y uno de mis hermanos mayores se dio cuenta y me dijo: mira, Alex, andate con Mario, mi otro hermano, en la tarde a la oficina. Ellos tenían una despensa muy grande, y vas a traer la despensa. Y fuimos, y dicho y hecho, veníamos los dos con 2 cajas llenas de alimentos para la casa. Es la única vez que yo recuerdo que hubo escasez en la casa, y fue una escasez de horas, se puede decir. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender, pues, todos los que estamos acá escuchando, hemos desayunado el día de ayer, anteayer, y todos los años de nuestra vida hemos tenido alimento. Yo creo que difícilmente hemos pasado por situaciones en las cuales no tenemos el pan de cada día. La palabra que se traduce por afanosos significa básicamente cuidar. Y esta palabra del idioma griego se usa a veces en un sentido positivo. Por ejemplo, miren lo que dice en Filipenses capítulo 2,
y el versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pero por lo general tiene una connotación negativa. Jesús usó la palabra cuando dijo: no os afanéis por el día de mañana. Ya lo hemos leído. Pedro usó una forma sustantivada de la palabra cuando escribió: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Miren qué hermoso y qué sabio. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. 1 Pedro 5:7. Es probable que la palabra se relacione y que significa llevar en diferentes direcciones. Óigase bien, llevar en diferentes direcciones. Entonces, la mente ansiosa es llevada en una y otra dirección. En una y otra dirección. Cuando la mente está ansiosa, así se pone. Es llevada en una dirección por la esperanza arrastrada en dirección opuesta por el temor. Por lo general, el resultado es una sensación de frustración o indefensión, o sea, una sensación de sentirse indefenso. Yo he experimentado esa sensación, tal vez usted también la haya experimentado en muchas ocasiones o frecuentemente pueda que usted esté en esa situación. Bueno, usted fíjense bien que esta parte nos habla de no estar afanosos, pero viene otra ayuda. ¿Cuál es lo que viene? Pedir ayuda. Pedir ayuda. Y esto es bíblico, hermanos. Pedir ayuda es bíblico. Hay muchas personas que son orgullosas, que son altaneras, que aunque estén muriéndose de un dolor, pretenden que no tienen nada. Hay personas que no tienen que comer y pretenden, no quieren que se den cuenta de que están aguantando hambre y no piden a nadie. Pero fíjense bien que esta situación de pedir ayuda es bíblico. Si no debemos preocuparnos, ¿qué hemos de hacer? Bueno, la última parte de este versículo 6 comienza con un sino. Y yo siempre les digo que hay palabras que si no traen una cadena anterior y posterior, no dicen nada. Es lo mismo que los ejemplos que les he puesto anteriores, cuando de repente yo dijera porque, y ahí me quedo callado. No hay entendimiento, no hay hilación de pensamiento. Lo mismo si yo digo de repente, solamente aisladamente la palabra sino. No hay hilación, no hay cadena, no hay entendimiento. Entonces, en otras palabras, en lugar de preocuparnos, dice: haced esto. ¿Qué cosa? Dice: sino, miren lo que viene después: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Eso es lo que define la palabra sino. Entonces, el antídoto, usted sabe que cuando alguien es mordido por una serpiente, existen, de acuerdo a la serpiente que le ha mordido, antídotos para poder contrarrestar el veneno. Entonces, el antídoto del apóstol Pablo para la preocupación era y es la oración.
y es la oración. Muchos de nosotros sufrimos más de lo que no debemos porque no somos cristianos de oración. No oramos a nuestro Dios como debería ser. Y yo voy a definir también lo que debe ser la oración. Es decir, que la ansiedad y la oración se oponen entre sí. No puede haber relación que usted esté ansioso y esté orando, o esté ansioso y esté orando. Si usted está orando por una situación, debe de quitarle esa oración el ansia. Es decir, por eso digo que la ansiedad y la oración se oponen entre sí, como quien dice, más que el fuego y el agua. El fuego no se puede llevar con el agua porque el agua la apaga. Podríamos añadir también otro ejemplo más que la luz y la oscuridad. Usted puede estar en un lugar totalmente oscuro, pero de repente pone una vela encendida y aquella oscuridad es nula, o cualquier otra clase de luz. La situación del calor, el calor sofocante que estamos viviendo en estos días, por ser la época caliente, más caliente que lo normal. Es opuesto cuando le agregamos a este calor el frío, o sea, un aire acondicionado o la forma como refrescar el ambiente. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el propósito del apóstol Pablo no era dar un remedio rápido para la preocupación. La oferta que hizo el apóstol en el sentido de orar no es una solución fácil. No es una solución fácil que el apóstol Pablo no estaba pensando en la repetición de palabras de memoria que algunos hacen antes de ir a dormir o después de levantarse. Repetición a la que hemos llamado oración. Eso no es la oración. El apóstol Pablo estaba hablando acerca de la seria actividad de llevar nuestras vidas delante de Dios, examinando nuestra dependencia de Dios, poniendo nuestras vidas en las manos de Dios. La ansiedad es un intento por llevar uno mismo una carga del presente y del futuro, por supuesto. Entonces, la oración es cederla y dejarla en las manos seguras de Dios. Usted no tiene comida, pídale a Dios. No me pregunte a mí cómo se la va a dar, pero Dios se la va a dar. Usted se cae enfermo y le ora a Dios y Él le va a sanar. Usted no tiene trabajo, órele, pídale a Dios y Él le va a dar un trabajo. Muchas de esas situaciones se requiere de un tiempo. Yo, por ejemplo, he estado con faringitis aguda, por eso no prediqué el domingo pasado. Entonces, pero yo sé que he estado orando y he estado pidiéndole a Dios, y yo sé que mi sanidad no viene de un día para otro. Yo conozco mi cuerpo y yo sé el proceso de esta enfermedad, que por lo menos necesito 2 semanas para recuperarme. Todavía no estoy bien del todo, pero yo le oro a Dios y yo sé que Él me va a sanar y Él me está sanando. Entonces es lo que nosotros tenemos que entender, que muchas cosas cuando se las pedimos a Dios no es que automáticamente como una varita mágica ahí viene la solución. Tenemos que ser pacientes en ello. Entonces volvamos a las comparaciones hechas un momento atrás.
En primer lugar, cuando se echa agua a un fuego, el fuego se apaga. Cuando la luz se asoma, la oscuridad evidentemente que desaparece. Cuando algo es calentado, su frialdad se desvanece. Entonces, hermanos, del mismo modo, cuando llevamos nuestros problemas a Dios y confiamos, y aclaro, realmente confiamos en su bondad, la preocupación se disipa. Esa es una realidad muy clara. Un estudio más detenido del versículo 6 ayudaría, hermanos, a fijar este principio en nuestras mentes. Una de las más grandes exhortaciones a orar de la Biblia, hermanos. La Biblia le da realmente una gran importancia a la oración. Bueno, este es un pasaje al cual la gente cristiana ha acudido en busca de guía y del cual ha recibido ánimo y bendición en todas las edades, en todas las épocas, hermanos. Antes de analizar los términos que usó el apóstol Pablo para referirse a la oración, hay que subrayar en su mente la frase en toda. La frase en toda. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Fíjense bien que yo le voy dando énfasis especial a cada frase antes de pasar a la otra. La expresión en toda afecta cada uno de los términos. En primer lugar está la palabra peticiones. Póngale cuidado a esta palabra, peticiones. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. La palabra que se usa para peticiones es una palabra más explícita que la palabra para ruego. Se refiere a peticiones definidas y precisas. Yo, por ejemplo, ahorita, anoche, voy a levantarme a la hora de comer. He orado por el viaje de mi esposa que viene de regreso de México en unas pocas horas. Son peticiones precisas. Peticiones precisas, hermanos. Nuestros ruegos no deben ser generales, sino específicos. Nuestras oraciones necesitan en cierto sentido pues enfocarse. Deben ser enfocadas nuestras oraciones. No deben ser oraciones vagas, no deben ser oraciones sin propósito. Hay muchas peticiones legítimas que nosotros podemos hacer, hermanos. Podemos hacer peticiones para nosotros mismos. Podemos orar pidiendo perdón por el pasado, las cosas que necesitamos en el tiempo presente y la ayuda que necesitamos también para el futuro. También podemos hacer peticiones para otros. A esto se le llama intercesión y vamos a leer por lo menos 3 versículos en relación a esta situación. Les pido que vayamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 25. Miren lo que dice acá. Hermanos, orad por nosotros. O sea, cuando yo le pido a un hermano que ore por mí, es algo totalmente muy espiritual, es algo muy bíblico. Vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 11.
por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Fíjense bien, oramos por quién, por vosotros, o sea que la oración no es egoísta, ¿verdad? No es primero yo, después yo y por último yo en la oración. ¿Ves? No es esa la situación. Y vayamos a Santiago capítulo 5 y el versículo 16. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El hermano Eric, en estos días que he estado enfermo, a través de los medios electrónicos que ahora hay, ha estado comunicándose conmigo, preguntando por mi salud. Y yo le he pedido que ore por mí. ¿Por qué? Porque eso es bíblico, hermano. El orar los unos para los otros. O sea, la oración no es primero yo, después yo y por último yo. La oración es también transmisible para los demás. Note que se trata, hermanos, de peticiones, no de exigencias. Yo no le exijo a Dios, sino que le hago peticiones, le suplico. ¿Ve? Todas las peticiones deben ser acompañadas con este requisito: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esto lo dice Lucas capítulo 22, verso 42. No se haga mi voluntad sino la tuya. Una pregunta que puede plantearse es esta: ¿por qué debemos hacer que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios? ¿Acaso Dios no sabe ya lo que deseamos y lo que necesitamos? Claro que sí, Él lo sabe. Pero aún así, Él desea que nosotros pidamos. Miren lo que dice en Mateo capítulo 7, en los versos 7 y 8. Dice así: pedid, aquí está lo que decía anteriormente, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. 3 verbos que denotan la acción hacia otros: el verbo pedir, el verbo buscar, el verbo llamar. Porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que una idea pertinente es que mientras que pidamos, lo que tenemos son necesidades, pero no peticiones. Después, hermanos, el apóstol Pablo usó el término general para oración: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. En toda oración. Aquí se usa otra palabra del idioma griego que antepone la preposición que significa a o hacia a una palabra para oración, y hace referencia oración hacia, o sea, es una oración hacia Dios. No es una oración vaga, sino que es una oración específica. ¿A quién? Oración hacia Dios. Por eso cuando oramos a Dios Padre. ¿A través de quién? Como intercesor, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que suceda, necesitamos llevarlo al Señor en oración. Todo lo que suceda, hermano.
debemos de llevarlo al Señor en oración. Anteriormente vimos la traducción para la primera parte del versículo 6. Y he aquí más de esta traducción: no se preocupe por nada, sino ore por todo. No se preocupe por nada, sino ore por todo. El apóstol Pablo después usó el término ruego. Ruego. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Noten el análisis de cada palabrita que se va dando. Ruego es un tipo específico de oración. Como la palabra de nuestro idioma indica, significa pedir algo a Dios. Pedir algo a Dios. ¿Qué cosa? Recuerde la palabra toda. Toda. Nada es demasiado grande para el poder de Dios. Y nada es tan pequeño que esté por encima de sus intereses. Claro que debemos de saber pedir. Debemos de saber pedir de acuerdo a nuestras necesidades, a nuestras circunstancias. Yo no le voy a pedir a Dios que me provea de... Tengo ya un carro, pero quiero tener un carro Mercedes-Benz que vale a lo mejor $200,000. Esas son locuras del ser humano. Yo no le voy a pedir cosas que no van de acuerdo a lo que Él quiere que yo le pida. El cuarto término que usó el apóstol Pablo es acción de gracias. Sean conocidas, dice, vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La palabra del idioma griego que se traduce por acción de gracias es la palabra Eucaristía. Y esta palabra combina un prefijo para bien con una palabra que significa dar libremente. Entonces, esta palabra, hermanos, denota gracias dadas libremente por un corazón que está rebosante de gratitud. Es decir, nosotros cuando pedimos debe ir con todas estas características que les he mencionado y que el apóstol Pablo nos las está enseñando, pero deben de ir con acciones de gracia. Y esto es bien importante porque muchos seres humanos, muchas personas tienen la desgracia que no son agradecidas, no dan gracias por nada. Esto es algo que tergiversa mucho la personalidad humana. Denota gracias dadas libremente, pues, por un corazón que está rebosante de gratitud. Las oraciones deben ser más que listas de deseos, deben estar saturadas de acciones de gracias, hermanos. Es lo que nosotros debemos entender. Y este versículo 6, si ustedes lo han notado, está lleno de absolutos. Lo absoluto es lo máximo. No preocuparse por nada, orar por todo, dar gracias por todo. Estrictamente hablando, el versículo dice en todo, no dice por todo. Aun cuando no pueda dar gracias por alguna situación, por lo general hay algo en la situación por lo que usted pueda dar gracias. Gracias a Dios, pues, por todo. Hay una ilustración que a mí me impactó. Cuando en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial habían campos de concentración y habían cientos de mujeres
que estaban metidas en unas pequeñas barracas. El edificio era totalmente inmundo y maloliente, pero lo peor era la plaga de pulgas que las atacaba día y noche. Durante una plática, hermanos, sobre la Biblia, en las barracas se citó Filipenses capítulo 4 y el versículo 6. Yo lo vuelvo a citar para que entiendan. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Las mujeres forcejearon por entender cómo podían dar gracias por las pulgas. No podían verle valor redentor a las pulgas, pero le dieron gracias a Dios por ellas de todos modos. Más adelante estas mujeres se dieron cuenta de que los guardavarones abusaban de las otras mujeres que estaban en otras barracas, pero se mantenían lejos de ellas por causa de las pulgas. Hermanos, todos tenemos pulgas en nuestras vidas, cosas por las cuales es difícil dar gracias, pero no olvidemos que nosotros adoramos a un Dios que hace que todas las cosas nos ayuden a bien, como dice el apóstol Pablo a los que lo aman, Romanos capítulo 8, verso 28. Es decir, tenemos que aprender a dar gracias en todo. No es solo una expresión de gratitud, sino también una expresión de sumisión. Estamos diciendo, en efecto, suceda lo que suceda en mi vida, trataré de ver la mano de Dios en ello y le daré alabanza. También, hermanos, tenemos muchas bendiciones positivas y es aconsejable que usted haga una pausa para hacer una lista de sus bendiciones. En el primer lugar de la lista deben estar las bendiciones espirituales que usted recibe del Señor. La vida puede quitarle su juventud, su salud, sus amigos, sus familias, pero la Escritura dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Hermanos, suceda lo que suceda en mi vida, tenemos que dar gracias a Dios por las pulgas. Aquellas mujeres vieron después y entendieron el haber tenido esas pulgas porque no les pasó lo peor que los soldados hacían con las mujeres de las otras barracas. En la vida así es, hermanos. Muchas veces tenemos que enfrentar situaciones verdaderamente difíciles para entender los propósitos de nuestro Señor. Que Dios bendiga su bendita palabra.